Buenas tardes, ¿logran escucharme? Sí, perfecto. Muy Sí, bien. Eh, Buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta sexta sesión del taller de lógica de primer orden, impartido por el profesor Ricardo da Silva, de la Universidad Central de Venezuela, la Facultad de Humanidades y Educación, del Departamento de Lógica y Filosofía de la Ciencia. Recordarles que a la mitad de la sesión vamos a tener un pequeño descanso de unos 10 minutos y 15 minutos antes de que termine la sesión vamos a compartir el link del formulario de la asistencia de dicha sesión. Y una vez más, eh, repetir nuestro agradecimiento al profesor Ricardo da Silva por todo este trabajo que está haciendo en conjunto con el grupo Logic and Analytic Group. Adelante, profesor. Muchas gracias, David. Antes de empezar, quería felicitar al Logic and Analytic Group por su aniversario que fue celebrado la semana pasada. Espero que sea uno de muchos años por delante. Dicho eso, hoy tenemos nuestra sexta sesión en donde revisaremos el teorema de incompletitud de Gödel. El teorema de incompletitud de Gödel lo revisaremos en el marco de un sistema formal para la aritmética en primer orden, que fue el que ofrecimos en la primera y segunda sesión de este seminario, y por ello tiene sentido terminar toda nuestra exposición de la lógica de primer orden con este teorema. Además, este teorema fue tomado en consideración por Gregory Moore para justificar, junto con el teorema de incompletitud, por qué los lógicos entre 1930 y 1940 aceptaron a la lógica de primer orden como lógica base para la matemática. Con ese comentario cerraremos nuestra sesión del día de hoy y en términos teoréticos nuestro contenido quedará entonces cerrado con esta sesión. La próxima sesión, que será la séptima sesión, será una sesión bibliográfica en donde comentaré las fuentes bibliográficas partiendo de 3 niveles, es decir, el nivel para iniciar en el tema, un nivel avanzado y un nivel especializado para cada uno de los temas o tópicos que hemos tocado. Voy a dar fuentes bibliográficas, así como repositorios bibliográficos en donde se puede consultar y buscar materiales sobre lógica de primer orden. La sexta sesión está comprendida por los siguientes temas que revisaremos hoy. Primero haremos un comentario general sobre el contexto de los teoremas de incompletitud de Gödel, un comentario obviamente que no puede escapar ni al aspecto histórico ni al aspecto filosófico. Luego revisaremos varios de los conceptos, así como métodos necesarios para hacer un esbozo de demostración del primer y el segundo teorema de incompletitud de Gödel. Para ello será necesario volver a retomar el sistema N. Hablaremos sobre la noción de representación o la función de representación, sobre todo en el sistema N. Abarcaremos muy rápido porque ya lo hicimos la sesión pasada y con ejemplos. Esta vez no retomaremos ejemplos, pero tocaremos el tema de la numeración de Gödel, técnica de codificación del lenguaje o de la sintaxis que de hecho Gödel inventó propiamente para llevar a cabo su teorema de incompletitud en 1931. Luego hablaremos de algunas relaciones expresables en el sistema formal N y articularemos con todos esos conceptos un esbozo de prueba para el primer teorema de incompletitud y el segundo teorema de incompletitud. Dado ese repaso, entonces entraremos en una inquietud más de carácter filosófica que formal, aunque para ello tendremos que hacer eco de resultados formales, que es que cómo se constituye la lógica de primer orden como lógica base para las matemáticas contemporáneas a pesar de sus limitaciones expresivas. Adelante, David. Entonces, el contexto de los teoremas de incompletitud de Gödel, obviamente, introducirnos en un contexto tanto histórico como filosófico para situar a tales resultados es un trabajo muy arduo.
Nosotros vamos a hacer una introducción, si se quiere, o un comentario preliminar a dicho contexto, siguiendo principalmente para esta exposición autores como los Neal en el desarrollo de la lógica, el sempiterno libro que se suele usar para introducirse en el teorema de incompletitud de Gödel, que es el libro de Nagel y Newman llamado el teorema de Gödel, la entrada en la Stanford Encyclopedia of Philosophy sobre los teoremas de incompletitud de Gödel, y el libro de Torretti llamado El paraíso de Cantor, la tradición conjuntista en la filosofía de la matemática. Obviamente hay mucha más literatura, sobre todo mucha más literatura contemporánea, pero dado que nuestro comentario será breve, solo usaremos las referencias ya citadas. Fíjense, el contexto en el que se ubica el teorema de incompletitud de Gödel y su relación obviamente con la lógica de primer orden, tenemos que ubicarlo en el año de 1930, cuando el programa metamatemático de David Hilbert estaba a la cabeza de las investigaciones sobre los fundamentos de la matemática. De hecho, para 1930 ya las disputas entre formalistas e intuicionistas no parecían ser tan fuertes como para la segunda década del siglo pasado. Ese mismo año, Gödel había de hecho demostrado como tema de tesis doctoral la consistencia y completitud del cálculo lógico de primer orden, lo que nosotros demostramos acá, pero no siguiendo digamos, la demostración de Gödel, sino más bien la de Henkin. Y este resultado, la completitud y la consistencia de la lógica de primer orden, resultaba un primer y esperanzador éxito del programa metamatemático de David Hilbert. Pues en este caso se verificaban tres de los requerimientos que de hecho Hilbert exigía en su programa metamatemático. Estos requerimientos eran la formalización, ¿sí? Recuerden que la formalización ya venía siendo adelantada por los trabajos de Frege, Russell y Whitehead. La consistencia, entonces Gödel prueba la consistencia y años antes y de ahí en adelante se prueba la consistencia para varios sistemas lógicos y para varias parcelas de la matemática formalizada, pequeñas parcelas obviamente, no tan grandes como la aritmética, y la completitud. Y entonces aquí tenemos varios resultados de importancia, empezando por el teorema de completitud de Gödel, pero también la completitud para la lógica proposicional probada por Post, por ejemplo, y por Ackermann. Entonces, todos estos resultados parecían llevar por buen camino los ideales de Hilbert de tratar de imitar lo mismo para la matemática en su totalidad. Luego de este gran éxito que suponía el teorema de completitud de Gödel para la lógica de primer orden, se buscaba entonces imitar lo mismo, pero con la matemática formalizada. Tal labor era realmente ardua y complicada, por lo que se empezaría por probar algo más sencillo, es decir, probar la consistencia y completitud de los sistemas formales para la aritmética. En este sentido, la meta del programa de Hilbert era entonces probar la consistencia y completitud de sistemas como los expuestos en Principia Matemática, en el Principio Matemática de Brendan Russell y Alfred Whitehead, la axiomática presentada por Zermelo Fraenkel para formalizar y salvar de las inconsistencias a la teoría de conjuntos de Cantor, o los sistemas formales creados por los propios hilbertianos, entre ellos Bernays, Ackermann, Gensen, entre otros. Si se pudiese probar para estos sistemas formales la completitud y la consistencia, entonces se estuviese un muy buen camino, epistemológicamente hablando, para garantizar, ¿sí?, la seguridad en términos de estar libre de falacias o estar libre de contradicciones o paradojas de la matemática. El teorema de completitud, que nosotros ya revisamos, supuso un buen arranque en esa dirección, pero como vamos a ver nosotros, lo exigido por Hilbert en términos de probar la consistencia y completitud de la aritmética formalizada es imposible. Inclusive cuando el 7 de septiembre de 1930 el panorama parecía lucir aún mejor para la escuela hilbertiana. Pues en el Congreso de Königsberg, un congreso muy famoso que se celebró entre varias escuelas
tanto de fundamentos como de filosofía de la matemática, el representante de la escuela intuicionista, que era Arthur Heyting, anunciaba que cuando se probase de forma finitista la consistencia de la matemática clásica, entonces la disputa entre intuicionistas y formalistas podría llegar a su fin, y de hecho los primeros, esto es, los finitistas, podrían aceptar sin ningún temor el manejo de conjuntos infinitos. Recuerden ustedes, y si no, esto lo pueden revisar sin problema en la antología de filosofía de la matemática de Benacerraf y Putnam, en donde aparecen precisamente 3 de los artículos más famosos que se discutieron como ponencia en ese congreso de 1930. El artículo sobre los fundamentos logicistas de la matemática presentado por Rudolf Carnap, el artículo sobre los fundamentos formalistas de la matemática presentado por von Neumann, y el artículo sobre los fundamentos intuicionistas de la matemática presentado por Heyting. Se recuerdan ustedes que la postura de los finitistas, en este caso de los intuicionistas, es que las matemáticas como construcciones, digamos, mentales, tendrían... ¿Aló? ¿Sí se escucha? ¿Aló, aló? Sí, profesor, se escucha. Ok. Se me había caído el micrófono. Gracias, David. Recuerden que la postura de Heyting rechazaba por completo, ¿sí?, el infinito matemático, es decir, los conjuntos transfinitos. Y lo que está dando dice que la disputa entre formalistas e intuicionistas llegaría a su fin es que si el formalista muestra que la teoría de conjuntos transfinita de Cantor está libre de contradicción, es decir, se puede formalizar de manera constructivista, de tal manera que ese sistema resulte completo y además consistente, entonces los propios intuicionistas aceptarían la teoría de conjuntos transfinitas. Obviamente Heyting aquí está yendo contra la palabra de su maestro, que es Brouwer, que fue uno de los que más rechazó en principio la teoría de conjuntos transfinitas de Cantor, pero todo parecía indicar que el procedimiento que estaba llevando a cabo la escuela gilbertiana tenía tanta fuerza, sí, estaban tan motivados que hasta los contrincantes más fuertes de lo que Hilbert llamó el paraíso de Cantor estarían de acuerdo en aceptar una prueba constructivista sobre la consistencia y completitud de la consistencia y la completitud de la aritmética formalizada. Entonces, hay una cita que quiero leer, que la recoge en la siguiente lámina, por favor, que se recoge en este texto de Self-Reference and Model Logic, que de alguna manera narra la postura de Heyting frente al programa metamatemático o al programa gilbertiano. Heyting anuncia su satisfacción por el encuentro. Para él, la relación entre el formalismo y el intuicionismo ha sido clarificada y no es necesario que continúe la guerra entre intuicionistas y formalistas. Una vez que los formalistas hayan completado exitosamente el programa de Hilbert, incluso los intuicionistas abrazarán cordialmente el infinito. Adelante, por favor. Entonces, esto, que parecía el mejor panorama posible, fue de alguna manera opacado por la participación en ese congresillo de un joven matemático y lógico llamado Kurt Gödel, que a la sazón es el lógico más importante desde Aristóteles que ha tenido la humanidad. Luego de las palabras de Heyting, el lógico Gödel anunciaría que el programa metamatemático de Hilbert era de hecho irrealizable, pues se podría probar, como él lo haría un año más tarde. Recordemos que el teorema de incompletitud de Gödel es el trabajo de habilitación para que Gödel fuese profesor de plaza o profesor de cátedra. Se podría probar, como un año más tarde lo haría Gödel, que para todo sistema formal Z recursivo, lo suficientemente potente como para derivar los axiomas de Peano, y que además se suponga como consistente, se tiene que en el sistema hay proposiciones indecidibles. Es decir, el sistema no es completo. Y por otra parte, probó que de hecho una de las proposiciones indecidibles que no se puede probar a partir del sistema es la propia consistencia del sistema. Esto es, no se puede ofrecer una prueba absoluta de consistencia para dicho sistema Z. Es decir,
del sistema Z, no se puede derivar una proposición que afirme la propia consistencia de Z. ¿Por qué esto es tan importante? Bueno, esto resulta importante por dos razones. La primera es que la prueba del teorema de incompletitud de Gödel es orgánica o es consonante sí, es consistente con los criterios constructivistas de la escuela gilbertiana. Sí, la prueba de incompletitud de Gödel es un ejemplo de cómo llevar a cabo una prueba en términos constructivistas. Entonces, en este sentido, Gödel hizo uso de los requerimientos gilbertianos para dar cuenta de que el proyecto gilbertiano era inviable. Esto es muy importante por un lado. Y por otro lado, la prueba absoluta de consistencia tan buscada por parte de Hilbert es imposible de llevar a cabo. ¿Por qué es imposible de llevar a cabo? Bueno, como lo mostrará Hilbert, disculpe, como lo mostrará Gödel, no va a ser posible nunca desde un propio sistema asegurar a través de una sentencia digamos, consistencia del sistema. Sí se pueden llevar a cabo pruebas relativas y esto se hizo mucho. Por ejemplo, en geometría se puede probar mucho a través de pruebas relativas, pero no se va a poder probar de manera absoluta que un sistema que contenga los axiomas de Peano y que además sea recursivo, bajo hipótesis de que sea consistente, no se puede probar que el sistema de hecho es consistente. Entonces, siguiente lámina, por favor. Estos resultados, lo que indicó Gödel que probaría el año siguiente, son los que se conocen mundialmente como primer teorema de incompletitud y segundo teorema de incompletitud. Nosotros aquí, motivados a presentar un esbozo, lo primero que haremos es detallar algunos conceptos necesarios tanto para la enunciación de los teoremas como para la reconstrucción intuitiva de su prueba. Entonces vamos a revisar los conceptos básicos para el esbozo de demostración de los teoremas de incompletitud de Gödel. Lo primero es el sistema Zn. Disculpen ahí que hay un mouse sobre no sé si es el mío. No, disculpen. Ajá. Lo primero es el sistema N. Para el sistema N, que ustedes deberían recordar de la primera y segunda sesión, nosotros vamos a usar la siguiente bibliografía. Hamilton, sobre todo, Lógica para Matemáticos, y Mendelssohn, Introduction to Mathematical Logic. Para guiarnos en el propósito de llevar a cabo un esbozo de demostración, nuestra hoja de ruta va a ser no similar, pero sí vamos a guiarnos por el propio artículo de 1931 de Gödel. Recuerden que el lenguaje del sistema N o N cursiva tiene símbolos lógicos, las conectivas, negación y condicional, los símbolos auxiliares, paréntesis que abre, paréntesis que cierra y la coma, los cuantificadores, en este caso el universal, una cantidad numerable de variables y un símbolo para la identidad. Todos los cuantificadores restantes y todas las conectivas restantes se pueden interdefinir a partir de las que estamos ofreciendo. Los símbolos no lógicos, como habíamos dicho en la primera sesión, pero no está de más recordarlo, son una constante para el cero, que en nuestro caso será el cero rayado o el cero tachado, para distinguir al número cero del numeral o la constante. Serán dos símbolos funcionales diádicos, uno para la suma y uno para el producto, que en nuestro caso será para la suma el símbolo de la suma tachado y para el producto el símbolo del producto tachado. ¿Esto para qué? Bueno, para distinguir la semántica o la ontología de la sintaxis. Y un símbolo funcional monádico para la función sucesor, que en nuestro caso será la función S tachada. Los axiomas lógicos, creo que no será necesario recordarlos uno por uno. Ustedes recordarán los axiomas lógicos de las primeras sesiones. Son los axiomas del 1 al 6 de la lógica de primer orden presentados en el libro de Enderton. Mientras que los axiomas propios sí me gustaría hacer un repaso simplemente para, digamos, como todo el peso del curso fue en términos de pura lógica, para que se interioricen mejor los axiomas propios. Los axiomas propios son los siguientes axiomas. El axioma propio número 1, que dice que el cero no es sucesor de ningún número. El axioma propio número 2,
que dice que si el sucesor de un X es igual al sucesor de un Y, entonces X igual a Y, y esto obviamente vale para todo X y para todo Y. El axioma propio 3, que define el caso base de la definición inductiva de la suma. El axioma propio 4, que define el caso inductivo de la definición inductiva de la suma. El axioma 5 propio, que define el caso base de la definición inductiva del producto, y el axioma propio 6, que define el caso inductivo de la definición inductiva del producto. El último axioma es el esquema del principio de inducción matemática, que, como habíamos ya comentado en su momento, es una forma debilitada del principio de inducción matemática propuesto en la aritmética de Peano. Recordemos que la formalización o la lógica que soporta la aritmética de Peano, que también es la lógica, por cierto, que soporta a las leyes fundamentales de la aritmética de Frege, así como a Principia Mathematica. Bueno, por lo menos a las leyes fundamentales de la aritmética de Frege es la lógica de segundo orden. En segundo orden no tenemos que trabajar con esquemas de axiomas, sino que trabajamos propiamente con axiomas porque se cuantifican sobre las propiedades, es decir, sobre los conjuntos de números naturales. En ese sentido, el axioma en segundo orden es mucho más fuerte que el esquema de axiomas que aquí nosotros estamos presentando. Es obvio que nuestra formalización del sistema N para la aritmética es una formalización que se lleva a cabo en primer orden. La regla de inferencia con la que vamos a trabajar es el modus ponens, que todos ustedes seguramente lo conocen. Si alfa implica beta o si alfa entonces beta y tengo además el antecedente, puedo conseguir, estoy autorizado a inferir el consecuente. Ahora, vamos con algo que sí no vimos en su respectivo momento cuando presentamos el sistema N, que es la noción de representación o la función de representación. Aquí estamos siguiendo prácticamente a los mismos autores que habíamos comentado anteriormente. Fíjense, tanto en matemática como en la ciencia en general, la función de representación es constantemente usada en diversas áreas. De hecho, en filosofía de la ciencia es un tema muy común, el tema de la representación, es un tópico central. Y en matemática, tanto aplicada como pura, también es muy importante la noción de representación. Así, por ejemplo, cuando se elabora un mapa, y esto lo podemos ver como el caso más intuitivo de entender la noción o la función de representación, lo que se está haciendo es representar los relieves, que son figuras reales, mediante diversas figuras irregulares que se proyectan sobre un plano. Un contexto más cercano a la matemática en donde se usa la función de representación es de hecho en la geometría de coordenadas. En dicho caso, la geometría es de alguna manera proyectada en el álgebra, es decir, las relaciones geométricas quedan representadas por otras algebraicas. Las representaciones geométricas se reducen a representaciones algebraicas y en ese sentido se vuelven ecuaciones algebraicas. Por ejemplo, si consideramos la ecuación 2x más 3y es igual a 13, dicha ecuación define de hecho una recta, es decir, la representa algebraicamente. Esto quiere decir que gracias a la función de representación, sin tener que acudir a la geometría, podemos saber algebraicamente cuando dos rectas se cortan. Es decir, pasamos, gracias a la representación, de la geometría al álgebra. No tendríamos que ir al plano cartesiano, sino que nos podemos quedar en el plano de las ecuaciones para entender cuando dos rectas se intersectan, por ejemplo. Esto gracias a la noción o función de representación. Pero la noción de función o función de representación, que como ya hemos visto es muy importante en la matemática, por lo menos el caso que acabamos de dar, que es el caso de la geometría, también es muy importante en la matemática abstracta, sobre todo en la metamatemática. Pues en los sistemas formales también podemos apreciar dicha función. Es decir, en los sistemas formales también podemos ver cuando aparece la noción de representación. Esto pasa cuando ciertas relaciones y funciones sobre los naturales, aquí sobre los naturales porque es el sistema axiomático con el que vamos a trabajar, pero pudiese ser sobre los reales, sobre los complejos, sobre los grupos, sobre los anillos, sobre los subgrupos, es decir, pudiese ser sobre cualquier objeto matemático, pero esto pasa cuando ciertas relaciones y funciones sobre los naturales son representables en diversos sistemas axiomáticos. Un ejemplo de ello será que dentro de varios sistemas axiomáticos, una de las relaciones que se cumplen los naturales, que resulta ser la identidad,
será representable dentro del sistema formal. Es decir, el sistema formal captura mediante su estructura y mediante sus reglas de formación, es decir, su sintaxis, el sistema formal permite recapturar relaciones y propiedades sobre los objetos con los que estamos trabajando. En este caso, sobre los números naturales. Entonces, la identidad, que puede ser vista tanto como una propiedad como una relación de los números naturales, puede ser representada en los sistemas formales. La idea de representación va a ser vital en el teorema de incompletitud de Gödel, porque lo que va a permitirse Gödel mediante digamos, una ingeniosa estrategia es crear una fórmula que represente o se represente a sí misma como siendo no deducible. Entonces, la vuelta o digamos, sí, la tuerca que permite mover toda la estructura que soporta el teorema de incompletitud de Gödel van a ser varias cosas, van a ser varios conceptos. Uno de ellos lo vamos a volver a retocar acá y ustedes ya lo conocen, que es la numeración de Gödel. Pero un concepto esencial va a ser el concepto de representación. Adelante, por favor. Entonces, la idea es que hay ciertas operaciones, propiedades y funciones que tienen su lugar en el universo de los números naturales, pero que también se pueden representar en el cálculo formalizado N. Entonces vamos a revisar a través de dos definiciones y algunos ejemplos qué significa que una relación sea expresable y que una función sea representable. Técnicamente, una relación es expresable y una función es representable. Pero en la medida que sea posible y que no entremos en, digamos, en ambigüedad, hablaremos siempre de representación. Entonces, definición. Aquí estamos siguiendo obviamente a Hamilton. Una relación K-área R sobre los números naturales es expresable en el sistema N para la aritmética si existe una fórmula phi de x sub 1 a x sub k con k variables libres, tal que para todo n sub 1 a n sub k que pertenecen a los naturales se cumple lo siguiente. Fíjense. Si la relación entre n sub 1 o n sub k ocurre en n, es decir, si n sub 1 o n sub k están relacionados según R, entonces del sistema n para la aritmética se deduce se deduce esa fórmula, phi del sucesor n sub 1 veces de 0 hasta el sucesor de n sub k veces de 0, es decir, los naturales que representan a esos n sub 1 o a n sub k, ¿sí? Y se deduce esa fórmula. En cambio, si la relación no ocurre, es decir, si esa dupla no pertenece a la relación, esa catupla no pertenece a la relación, o dicho de otra forma, si n sub 1 a n sub k no están relacionados en R, entonces del sistema N para la aritmética se deduce la negación de phi, es decir, de la fórmula que tenemos ahí. Si David me hace por favor el favor de ir hacia la lámina anterior, y disculpa David, gracias. Fíjense la relación de nuevo. Si la relación va a ser expresable, obviamente la relación que se cumplan, si siempre y cuando existe una fórmula con k variables libres, tal que para toda catupla de naturales se cumple lo que queremos decir. Es decir, que cuando sustituimos las variables libres, ¿sí?, por los numerales que representan a esos k números naturales en phi, esa fórmula se deduce en el caso de que la relación se dé, y se deduce la negación de la fórmula en caso de que la relación no se dé. Sí, sí. Ahí está lo que acabamos de decir, y aquí vamos a exponer un ejemplo para que quede mucho más explicadito el caso. Siguiente lámina, por favor. Fíjense, la relación de identidad en los naturales es expresable en n, es decir, para todo m y n que pertenecen a los naturales, lo siguiente ocurre. Fíjense,
¿Qué puede pasar entre dos números? Bueno, lo que puede pasar entre dos números es o que sean iguales o que sean diferentes. Por ejemplo, si usted agarra el 2 y el 3, esos dos números son diferentes. Si usted agarra el 3 y el 3, esos dos números son iguales. Entonces, ¿qué puede pasar? O bueno, si usted agarra el 3 y el 2 más 1, por ejemplo, esos dos números son iguales cuando usted resuelve la segunda suma. Entonces, ¿qué puede pasar? Bueno, si M es diferente a N, es decir, si no se cumple la relación de identidad para M y N, entonces del sistema N para la aritmética se deduce que no es cierto que el numeral para M sea igual al numeral para N. ¿Sí? Fíjese, la proposición, en este caso, que sería una phi con dos variables libres, se sustituye por el numeral para M y el numeral para N. Fíjense aquí que si M es igual a N, es decir, si se cumple la relación de identidad, entonces del sistema N para la aritmética se deduce que el numeral para M, ¿sí? Que el nombre para M, dicho en términos, digamos, llanos, que el nombre para M es igual al nombre para N. Es decir, que esos nombres, esos numerales, esos términos tienen o señalan o refieren a los mismos objetos. Ahora vamos a ver un caso concreto. Como 2 es diferente de 3, entonces en el sistema N para la aritmética se deriva que el numeral para 2, el nombre para 2, el término para 2 es diferente del nombre para 3 o el numeral para 3. Y lo que significa esto es que de N se deduce que no es cierto que el numeral para referirse a 2 sea igual al numeral para referirse a 3. Es decir, estamos expresando en el sistema formal N una propiedad, o mejor dicho, en este caso, una relación que tienen los números naturales. Por lo menos la identidad se puede expresar en el sistema N para la aritmética y prácticamente en todo sistema formalizado para la aritmética. Ahora vamos bueno, de esta manera tenemos que una relación es expresable en el sistema, existe en el lenguaje, de tal manera que si ocurre la relación, entonces la fórmula afirma deriva del sistema, es decir, es un teorema del sistema. Obviamente cuando hablamos de la fórmula, sus variables libres tienen que estar instanciadas, porque si no sería una función proposicional y no sería una fórmula. Ahora vamos a hablar de cuando una función es representable en el sistema. Como les dije, en términos técnicos, las relaciones son expresables y las funciones son representables. Pero nosotros, cuando no se genera ambigüedad, vamos a hablar siempre de representación. Entonces, ¿cuándo una función es representable en el sistema? Bueno, también aquí seguimos a Hamilton para la definición. Una función de n argumentos es representable en el sistema n para la aritmética si existe una fórmula con n más un variable libres, phi de k sub 1 a k sub k más k sub k más 1, porque necesitamos k más un variables libres, o en este caso n más un variables libres. Bueno, las necesitamos porque recuerden que una función digamos, porque la variable k más x sub k más 1 va a ser la imagen asociada a la función. Entonces, vuelvo a repetir, una función de n argumentos es representable en el sistema n para la aritmética si existe una fórmula con k más 1 variables libres, tal que para cada k sub 1 a k sub n y m que pertenecen a los naturales, lo siguiente va a ocurrir. Entonces, fíjense, si la función a esa n tupla de naturales le arroja como imagen m, entonces el sistema n para la aritmética se deduce como teorema phi de el k sub siguiente, sucesor de cero, así hasta el k sub n sucesor de cero, y le sigue el enésimo sucesor de cero. Es un poquito, a veces leerlo. Y además,
Si eso pasa, también tenemos que garantizar que ese X, ¿sí? Que esa M sea única, ¿sí? Por la propiedad de, de unicidad que deben cumplir todas las funciones. Es decir, de n se deriva que existe del sistema n para la aritmética se deriva que existe un único X tal que esa fórmula de ahí. Esta cláusula, como les estoy diciendo, asegura la unicidad de la función. Recuerden que las funciones tienen dos propiedades, existencia y unicidad. ¿Qué significa la propiedad de existencia? Que todos los elementos del conjunto de partida o dominio tienen que tener una imagen. Y la unicidad es que un elemento del conjunto de partida no puede tener dos imágenes. Entonces, esta cláusula, la cláusula caracteriza, ¿sí?, la unicidad de la función. Es decir, la unicidad de la función también de alguna manera es representada en el sistema n para la aritmética. Vamos a ver esto con dos ejemplos para que quede mucho más claro. Fíjense, la función de asignarle a cada número natural un número par es representable en el sistema con el que estamos trabajando. Sea f una función que va de los naturales, es decir, tiene como conjunto de llegada a los naturales y conjunto de partida, tal que f a todo x le da 2 por x, es decir, le da su doble. Y sea a de x sub 1, x sub 2, la fórmula x sub 1 es igual a x sub 2, disculpen, es igual a x sub 1, ¿sí? Por el numeral 2. ¿Sí? La fórmula a de x sub 1, x sub 2 es la fórmula que me garantiza x sub 2, ¿sí?, es el doble de x sub 1. Es decir, que x sub 2 es el par generado por x sub 1. Entonces, para todo m y n que pertenecen a los naturales, va a ocurrir lo siguiente. Fíjense, si n es de hecho igual a 2 por m, entonces del sistema n para la aritmética se sigue que el nombre para n es igual a el nombre para m multiplicado por 2, ¿sí? En donde n, ¿quién es? La imagen de m por la función f. M, si n no es distinta de 2 por m, entonces de n se sigue que no, el teorema de que no es cierto de que el numeral para n sea igual al numeral para n. Es decir, que n no es la imagen de m por la función f. Y además, podemos tener como teorema la garantía de la unicidad de la función. Es decir, que existe, esto va a ser un teorema del sistema n para la aritmética, existe un único x sub 2, tal que ese x sub 2 es igual a m por 2. Es decir, al numeral m por 2 o el numeral 2. Entonces, fíjense que aquí estamos representando la función de generar un par para todo o de generar el par de todo número natural, de generar su doble. Siguiente función, por favor. La función de asignarle a cada par de números naturales su suma es representable en el sistema n. Fíjense que esta función es muy interesante porque obviamente quisiéramos que para todos los naturales obtener su sumando, su suma. Entonces, sea S en este caso una función que va de los naturales por los naturales en los naturales. Pido disculpas a veces por los errores de tipeo, o no tanto de tipeo, sino de fuentes con las que escribo. Lo que pasa es que en PowerPoint cuesta a veces un poco tomar, digamos, la simbología necesaria. Entonces, esta función en quién va de, bueno, el producto cartesiano de los naturales por los naturales en los naturales. Y está definida de la siguiente manera. S al par nm le da como imagen la suma de n más m, de n más m. Sea además a de x sub 1, x sub 2, x sub 3, la fórmula x sub 3 es igual a x sub 1 más x sub 2. Entonces, para todo m, n y p que pertenecen a los naturales, vale lo siguiente. Fíjense,
¿Qué pasa si P es igual a M más N? Es decir, que P es la imagen generada por la función S al par Mn. Bueno, si eso pasa, si yo agarro un número P y ese número P es la imagen que se le va a asignar por la función S al par Mn, entonces del sistema N para la aritmética se sigue que el numeral P es igual a la del numeral M más el numeral N. Si de hecho P no es la imagen que le corresponde a un par Mn por la función S, entonces de N se deriva como un teorema que no es cierto que el numeral P sea igual a la suma entre el numeral M y el numeral N. Fíjense que como estamos en términos formales, lo que se está derivando como un teorema, ¿sí? Es una fórmula. Y esta fórmula está hablando o está representando lo que pasa en el modelo, lo que pasa en la semántica, lo que pasa en la ontología. Ahora, va a ser posible también derivar como teorema la garantía de la unicidad de la función. Esto es, de n, el sistema n para la aritmética, se sigue que existe un único x sub 3, tal que x sub 3, tal que esa variable es igual a la suma del numeral de m más el numeral de n. Es decir, que la imagen que la función s le va a asociar o le va a asignar al par mn es de hecho una única imagen, no pueden ser dos. Entonces, se crea inmediatamente una pregunta. ¿Son todas las relaciones, o en el caso de las funciones, representables en el sistema n para la aritmética? Bueno, esto no pasa. Vamos a ver por qué. Creo, David luego me comentará, creo que nos pudiésemos ir al break. Si no, bueno, seguimos. Claramente hay relaciones que no se pueden representar, pues el lenguaje con el que contamos nosotros es numerable, mientras que el conjunto de las relaciones, solo por hablar de las relaciones monádicas, no es numerable. Es decir, el lenguaje del sistema n para la aritmética en primer orden no va a poder capturar ni siquiera el conjunto de las relaciones monádicas porque existe una cantidad no numerable, ¿sí?, de relaciones monádicas o de propiedades, también pudiésemos hablar, mientras que existe solo una cantidad numerable, ¿sí?, de símbolos relacionales monádicos. Ya por ahí todo debería pintar mal para, digamos, el objetivo del proyecto gilbertiano. No se va a poder nunca capturar a toda la matemática porque ni siquiera se va a poder capturar las relaciones monádicas sobre los números naturales, porque estas conforman un conjunto no numerable. De hecho, es por esta razón que Hilbert se oponía a la propuesta de Skolem de colocar a la lógica, pues de hecho el mismo Hilbert entendía que esto ya era en sí mismo una limitación. La propuesta de Hilbert siempre fue usar en algún momento lógica de segundo orden y luego usar teoría de tipos. Entonces, esto ya es una limitante, pero bueno, supongamos, como lo hizo el propio Gödel y como lo siguieron haciendo los matemáticos de esa época, bueno, supongamos no todas las relaciones monádicas, sino las que sí son representables, es decir, dentro de las que sí son representables, ¿cuál es el criterio para que de hecho sean representables? Entonces, aquí está la respuesta. Pero a pesar incluso de las que no pueden representarse, entre las que sí pueden, existen, bueno, esto ya lo decíamos, bueno, digamos, vamos a partir primero de la pregunta y luego David me va a hacer el favor de volver atrás siguiente lámina. Ajá, vamos a ocuparnos primero de la pregunta porque debía haber colocado el orden de exposición aquí distinto. Vamos a ver primero, ¿cuál debe ser la propiedad de las relaciones y funciones para poder de hecho ser caracterizadas? A pesar de que sabemos que hay relaciones monádicas que no van a poder ser caracterizadas o representadas
porque hay una cantidad infinita, no numerable de ellas, dentro de las que sí se pueden caracterizar en términos de representarlas en el sistema N. ¿Cuál es la propiedad que deben tener? Y bueno, la respuesta aquí de nuevo, como lo adelantábamos la semana pasada, hace 15 días, es la recursividad. De hecho, esto es un teorema que lo prueban. Adelante. El teorema es que una relación es representable, o bueno, expresable en términos técnicos, si solo si es recursiva. Esto se puede encontrar, o la prueba de esto se puede encontrar en Hamilton, Lógica para Matemáticos, página 149. Ahora, quisiera volver atrás. Ahora, dentro de las que sí son representables, incluso hay algunas de ellas que son indecidibles. Y esto es precisamente lo que probó Gödel. Es decir, ya no pensemos en el conjunto no numerable de relaciones que no puede ser capturado por los sistemas formales para la aritmética, sino que pensemos que entre incluso los que sí pueden ser capturados, hay relaciones o propiedades que no pueden ser decididas. Es decir, que no se sabe si para una catupla de naturales, esa catupla está en la relación o no está en la relación, o pertenece o no pertenece a la relación. Eso es lo que probó Gödel. Claro, Gödel lo probó mediante un mecanismo muy complejo, pero en el fondo de la demostración de Gödel lo que se quiere capturar es esa idea. Entonces, vamos con la numeración de Gödel, ya que la vimos en las clases de hace 15 días, hoy la podemos ver a repasar de manera muy sencilla y pudiésemos luego de esto ir al break. Recordemos que la función G que define Gödel es una función que tiene que va del lenguaje a los números naturales, definida en el siguiente cuadro. Al paréntesis abierto le da 3, al paréntesis cerrado la función le da 5, a la coma la función le da 7, al símbolo de la negación le da 9, al condicional 11, al cuantificador universal 13. Luego, para darle un único número a cada variable, a cada constante, a cada símbolo funcional y a cada símbolo de predicado, se juega con fórmulas que garantizan números primos. Por ejemplo, G a la función x sub k le da 7 más 8 por k, para k que es un natural, a sub k, que son variables, para no darle los mismos números a las variables que a las constantes. Disculpen, a sub k, que es una constante, para no darle los mismos números a las variables que a las constantes. Entonces G a las constantes le da 9 más 8 por k, donde k es un número natural que corresponde a la posición de la constante. Los símbolos funcionales, como además de tener una posición, tienen una aridad, entonces G a cada símbolo funcional le da 11 más 8 por 2 a la n por 3 a la k, donde obviamente n más k son naturales. Y para no confundir los símbolos, los números de Gödel de los símbolos funcionales de los símbolos para predicados, entonces a los símbolos para predicados le da como imagen 13 más 8 por 2 a la n por 3 a la k. Esta función se extiende posteriormente en la siguiente lámina. A ver. Esta función se extiende para poder asignarle un número de Gödel a cualquier término y fórmula del sistema. La definición ya la revisamos la semana pasada. Sea U sub 1 a U sub k símbolos primitivos del lenguaje. Entonces definimos cómo la función le da un único número de Gödel a esa sus símbolos primitivos del lenguaje, que puede ser en principio un término o una fórmula. Entonces, G a U sub 1 sub k le da como imagen 2 elevado a la G aplicado sub 1 por 3 elevado a la G aplicado sub 2, así hasta P sub k elevado a la G aplicado sub k, donde para cada I mayor o igual a 1 y menor o igual a k, es decir, entre 1 y k, P sub I es el yésimo número primo. Nosotros en la clase de hace 15 días vimos unos ejemplos. Y luego se extiende porque lo que queremos es darle un número de Gödel a las pruebas también, y entendiendo pruebas como sucesiones finitas de fórmula. Es decir, la función le va a dar un número de Gödel a cualquier sucesión finita de fórmulas, como el conjunto de las pruebas de las demostraciones
en un sistema formal siempre es un subconjunto del conjunto de todas las sucesiones finitas de fórmulas, entonces así se le garantiza un número de Gödel a las demostraciones dentro del sistema. Queda definida de la siguiente manera: sea S sub 1, S sub 2, una sucesión finita de fórmulas, definimos cómo esa sucesión finita de fórmulas, que en principio puede ser una prueba, obtiene su número de Gödel. Bueno, lo obtiene si le damos como imagen 2 elevado a la G aplicado a S sub 1 por 3 elevado a la G aplicado a S sub 2, así hasta P sub R elevado a la G aplicado a S sub R, donde para cada I entre 1 y R, que puede coincidir con los extremos, P sub I es el iésimo número primo. Entonces, esta, junto con la noción de representación, van a ser dos pilares vitales para la reconstrucción tanto de la enunciación como del esbozo de prueba que aquí, porque vamos a dejar muchas cosas asumidas y por dadas, de los teoremas de incompletitud de Gödel. Antes de irnos al break, el profesor hay un libro que se llama Sócrates en Viena, que es una biografía intelectual de Kurt Gödel, que es escrita por el profesor español Enrique Alonso. Él comenta que hay como dos ideas heurísticas detrás de la numeración de Gödel muy importante. La primera es el hecho de que Gödel parece estar imitando en algún momento la idea de Leibniz de crear un lenguaje universal, ¿sí? Y la idea de Leibniz en algún momento de que las discusiones filosóficas se pudiesen solventar si todo se redujese a nivel de cálculo. Y el profesor Alonso comenta que en algún momento Leibniz pensó que quizás uno podía representar a las ideas complejas como productos de números primos y a las ideas simples como números primos. Y entre la disputa, una disputa entre dos personas se solucionaría simplemente viendo quién está calculando bien y quién está calculando mal. Entonces parece que hay una fuerte influencia del pensamiento leibniziano en Kurt Gödel. Y por otro lado, hay una fuerte influencia de sus profesores mientras él fue estudiante en la universidad de teoría de números. Les debo el nombre, ahorita en el break yo lo busco y les digo el nombre del profesor de Gödel, y del teorema de la descomposición de todo número en factores de números primos. Entonces, estas dos ideas influenciaron a Gödel para crear esta gran técnica que hoy en día tiene mucha repercusión en muchas investigaciones de lógica matemática y de fundamentos de la matemática. Entonces, creo que pudiésemos irnos al break y en lo que volvamos, damos los otros elementos necesarios para la enunciación y la reconstrucción intuitiva del teorema de incompletitud de Gödel y el comentario filosófico con el que queremos terminar la sesión de hoy. Te dejo la palabra, David. Gracias, profesor. Entonces, reanudamos la sesión en 10 minutos. Buenas tardes, profesor. Aquí estoy, David. ¿Podemos dar inicio? Sí, perfecto. Muy bien. Chévere. Entonces, bueno, sí, ahí le dejé en el chat el comentario del profesor Enrique Alonso respecto a, ¿cómo se llama? Digamos, el fundamento de donde tomó prestada la idea Gödel para llevar a cabo su técnica de aritmetización de la sintaxis. Fue en las clases de teoría de números impartidas por, bueno, el profesor que ahí menciona, obviamente no lo voy a saber pronunciar, y sobre la importancia del teorema chino del resto, que bueno, sabemos que es un teorema muy importante para el álgebra y para la aritmética y para los módulos P. Entonces, Alonso dice que es digamos, ese fundamento y la idea leibniziana de crear un lenguaje universal lo que lleva a Gödel como, digamos, recursos heurísticos a inventar su técnica de aritmetización de la sintaxis.
Entonces, siguiente lámina, por favor, David. Ahora, con la ayuda de la numeración de Gödel, podemos dar cuenta de algunas relaciones que de hecho son expresables en el sistema N para la aritmética. Siguiente lámina. Esto se enuncia en forma de teorema y de hecho lo prueba Mendelssohn en Introduction to Mathematical Logic, tanto de la página 193 como a la 199. Las siguientes son relaciones entonces que son expresables. Primero, FDB, esa que tenemos ahí, FDB, FDN, se verifica si solo si n es el número de Gödel de una fórmula del sistema n para la aritmética. Fíjense que ahora se hacen mucho más manejables ciertas pruebas o ciertas enunciaciones porque, bueno, se juega con la idea de los números de Gödel. Entonces, si yo tengo un n que resulta el número de n de una fórmula, entonces esa relación o ese predicado monádico aplicado a n se verifica, se cumple. La siguiente es prax de n, que se verifica si y solo si n es el número de Gödel de un axioma propio del sistema n para la aritmética. Es decir, si yo tengo un número de Gödel, yo puedo verificar si ese número de Gödel es el número de Gödel de un axioma propio del sistema n para la aritmética. La siguiente es Dempt de n, que se verifica si y solo si n es el número de Gödel de una demostración en el sistema n para la aritmética. La siguiente es una relación binaria de m de mn, se verifica si y solo si m es el número de Gödel de una demostración de la fórmula de número de Gödel n. Es decir, si yo tengo una demostración que termina en una fórmula cuyo número de Gödel es n y el número de Gödel de toda la demostración es m, entonces esa relación se verifica, se cumple. Y la siguiente, que va a ser muy importante para enunciar el primer teorema de incompletitud, bueno, no solo para enunciarlo, sino más bien para demostrarlo, es que W de M de N se verifica si y solo si M es el número de Gödel de una fórmula, la que tenemos en pantalla, A de X sub 1, en la que X sub 1 está libre, y N es el número de Gödel de una demostración de sustituir en X sub 1 el numeral M en N. Es decir, M es el número de Gödel de esa fórmula abierta. Es decir, A de X sub 1. Luego, si yo agarro a X sub 1 y sustituyo X sub 1 por el numeral M, es decir, el término que nombra a M, y tengo una demostración de esa fórmula en N, la demostración de esa fórmula en N tiene por número de Gödel a N. Esta fórmula, esta relación va a ser muy importante porque con ella es que Gödel va a permitir una fórmula autorreferente, es decir, una fórmula que dice de sí misma que ella no es demostrable dentro del sistema. Siguiente lámina, por favor, David. Entonces, vamos con las ideas principales que articulan tanto la prueba del primer como segundo teorema de incompletitud de Gödel. Aquí nuestras referencias serán los autores que ya hemos mencionado y hemos seguido anteriormente. Pero antes de introducir el esquema de prueba del teorema de incompletitud de Gödel, es necesario ofrecer la definición de omega consistencia. Un sistema de primer orden F con el mismo lenguaje que N es omega consistente sin ninguna fórmula A de X sub 1 con X sub 1 libre, es decir, sin ninguna fórmula abierta de esa naturaleza, se tiene que, si para ninguna fórmula de esa manera se tiene que, no es cierto que para todo X sub 1, A de X sub 1 es un teorema de F, supuesto que de hecho A de el numeral n sea un teorema de F para todo n que pertenece a los naturales. Es decir, y con esto lo explicamos mejor, si de F se deriva para todo natural que A del numeral n es un teorema, entonces de ese no se puede derivar que no es cierto que para todo X sub 1, A de X sub 1 sea un teorema. Fíjense, si uno corre la negación a mano derecha, es decir, si uno define la negación del generalizador, ¿qué significa esto? Significa que
de ese no se puede derivar que exista un X sub 1 que no cumpla con la propiedad A. Eso es lo que quiere decir. Sí, la omega consistencia lo que quiere garantizar es que si para todos los naturales se cumple la propiedad A, no se puede derivar una proposición que diga que existe un X que no cumple con la propiedad A. La omega consistencia implica la consistencia, como vamos a ver en la siguiente lámina. De la definición de omega consistencia se sigue lo siguiente, lo cual es un teorema. Sea ese un sistema de primer orden con el mismo lenguaje que n, si ese es omega consistente, entonces ese es consistente. De aquí se sigue que la omega consistencia es más fuerte que la consistencia, es decir, la omega consistencia de un sistema implica su consistencia, pero no se sigue lo contrario, es decir, la consistencia de un sistema no implica su omega consistencia. Y una prueba de ello se puede encontrar, siguiente lámina, en el artículo de Rosser, Extension of some Theorems of Gödel and Church, es decir, extensiones de los teoremas de Gödel y Church. Y también en Mendelssohn Introduction to Mathematical Logic, entre la página 205 y la página 206. Repetimos, la omega consistencia implica la consistencia, pero la consistencia no implica la omega consistencia. Esas dos propiedades no son equivalentes. En lo que sigue, y por una cuestión de recurso de economía, ¿sí? Voy a seguir y pido disculpa por lo siguiente, pero voy a seguir un artículo que yo publiqué en el 2014 sobre los teoremas de incompletitud de Gödel. Lo hago ¿por qué razón? Bueno, porque como los esbozos de pruebas ya estaban constituidos, entonces simplemente lo que hice fue tomar los prestados de ese artículo y reproducirlo. En esos artículos no hay nada de original, simplemente se están siguiendo autores como los ya citados, Hamilton, Mendelssohn, etcétera. Pero bueno, pido disculpas por reproducirlos a partir del artículo. Entonces, primer teorema de incompletitud de Gödel. La enunciación del primer teorema de incompletitud de Gödel sería la siguiente. Si el sistema n para la aritmética es omega consistente, entonces el sistema n para la aritmética es incompleto. Es decir, existe una fórmula phi tal que phi no se deriva de n y no phi no se deriva de n. Es decir, existe una fórmula phi tal que ni phi ni no phi son teoremas de n. Vamos entonces a reproducir su esbozo de demostración. Recordemos que W de M de N es expresable en N, de tal modo que existe una fórmula. Si es expresable, recordemos además la definición de cuando una relación es expresable. Si es expresable es porque existe una fórmula W cursiva de X sub 1 a X sub 2, en donde tanto X sub 1 como X sub 2 son variables libres. Y si esa relación es expresable en el sistema N para la aritmética, es porque si la relación se verifica, entonces del sistema N se deriva como teorema que W del numeral para N y el numeral para N, es decir, que el numeral para N y el numeral para N están dispuestos según la fórmula. Y si la relación no se verifica para M y para N, es decir, la relación W no se verifica para M y para N, entonces de N se deriva la negación que estamos viendo ahí. Consideremos ahora la siguiente fórmula. Como esa fórmula tiene variables libres, vamos a agarrarla y vamos a cuantificar universalmente X sub 2. ¿Sí? Es decir, para todo X sub 2 no es cierto W de X sub 1, X sub 2. Y ahora a esa fórmula le vamos a dar un número de Gödel, al que vamos a llamar P. ¿Sí? Sea P el número de Gödel de dicha fórmula y consideremos finalmente la fórmula obtenida de sustituir el numeral P por X sub 1. Recordemos, como esa fórmula, fíjense todo el trabajo que estamos haciendo. Es un trabajo de tuerca, ¿no? Entonces hay que ir poquito a poco. Esa es una fórmula abierta. La vamos a agarrar, ¿sí? Esa es la fórmula que se deriva cuando la relación no se verifica. Entonces, la negación de W de X sub 1, X sub 2.
como ella tiene dos variables libres, la vamos a agarrar y en tanto que tiene dos variables libres, vamos a cuantificar la segunda. Para todo x sub 2 no es cierto, w de x sub 1, x sub 2. A toda esa fórmula le podemos dar un número de Gödel. ¿Por qué? Porque a toda fórmula le podemos dar un número de Gödel. Vamos a llamar a ese número de Gödel P. Y ahora vamos a agarrar P, el numeral P, el nombre de P en la sintaxis, y vamos a sustituir x sub 1 por el nombre de P en la sintaxis. Recuerden la sustitución de una variable por un término siempre y cuando la variable no quede ligada. En este caso, la variable no queda ligada porque estamos sustituyendo una variable por el nombre de un numeral que no contiene la variable P. Entonces, sustituimos a P y nos queda esta fórmula. Si David puede poner en la tercera línea, mano derecha, toda esa fórmula, ¿sí? Es el resultado de haber cuantificado universalmente a x sub 2 y sustituido x sub 1 por el numeral P, el nombre para P. A esa fórmula la vamos a llamar phi. Entonces tengan presente esto, a esa fórmula la vamos a llamar phi. Siguiente lámina, por favor, David. Ahora nos preguntamos, ¿qué dice phi? Bueno, phi lo que dice es que para todo n que pertenece a los naturales, W de P de n no se verifica. Si desarrollamos lo último, tenemos que para todo natural n, no es cierto que P sea el número gödeliano de una fórmula A de x sub 1 en la que la variable x sub 1 aparece libre. Y que además n sea el número gödeliano de una demostración de A del numeral de P en el sistema n. Ahora bien, P es el número de Gödel, de hecho, de una fórmula en la que aparece libre x sub 1. Esto es la fórmula que habíamos nombrado anteriormente. Si David puede irse 2 láminas antes. Disculpa, David, la siguiente. Fíjense, ahí arriba habíamos dicho que esa fórmula de aquí arribita se llama P. Toda esa fórmula se llama P. Y esa fórmula que se llama P o tiene por número de Gödel P, tiene una variable libre, x sub 1. Siguiente lámina, por favor, David. Entonces, ahora bien, P es el número de Gödel de una fórmula en la que aparece libre x sub 1. Esto es la fórmula para todo x sub 2, no es cierto, W de x sub 1 y x sub 2. Y si denotamos a dicha fórmula por A de x sub 1, entonces A del numeral P es la fórmula phi. De tal manera tenemos que la interpretación de phi es equivalente a la siguiente. Para todo n que pertenece a los naturales, n no es el número de Gödel de una demostración de la fórmula phi en n. Fíjense la interpretación formal de phi. Para todo n que pertenece a los naturales, n no es el número de Gödel de una demostración de la fórmula phi en n. Es decir, esa fórmula no se puede demostrar de n. Y esa fórmula esa fórmula está diciendo de sí mismo que ella no se puede demostrar, que ella no es un teorema. ¿Sí? Eso es lo que queremos decir cuando en cierto sentido, un poco laxo, lo que afirma phi es su propia indemostrabilidad. Ahora, supongamos por un momento que phi sí pudiese demostrarse a partir del sistema n para la aritmética. Es decir, que lo siguiente ocurre. El nombre de phi es el nombre de esa fórmula que tenemos en la segunda línea, que es para todo x sub 2, no es cierto que W del numeral de P, x sub 2. Ahora, sea Q el número de Gödel de dicha demostración. Vamos a suponer que esa fórmula sí se deriva y vamos a suponer que cuando decimos que sí se deriva, entonces existe una demostración que tiene como última línea de la demostración a esa fórmula y a toda esa demostración la vamos a asignar un número de Gödel que es Q. Entonces tenemos que la relación W de P de Q sí se verifica, es decir, que P y Q están en la relación W. Entonces, como tenemos que la relación W es recursiva y por tanto representable en N, se cumple entonces que del sistema N para la aritmética se sigue W
del numeral de P y el numeral de Q. Es decir, que el numeral de P y el numeral de Q están relacionados según W. Ahora bien, si aplicamos una eliminación del generalizador a la fórmula que tenemos en la segunda línea y eliminamos X sub 2 por Q, obtenemos que de W se deriva la negación de lo que habíamos mencionado antes. Pero esto hace que N sea inconsistente, pues se está derivando una fórmula y su negación. Pero esto de hecho contradice la hipótesis de que N es omega consistente y por tanto consistente. Así pues, nuestra suposición inicial es falsa y tenemos que phi no se puede derivar del sistema N para la aritmética. Fíjense, si quisiéramos forzar a que phi se derivara del sistema N para la aritmética, entraríamos en contradicción con la hipótesis del teorema según la cual N es omega consistente y por lo tanto consistente. ¿Y por qué entraríamos en contradicción? Porque estaríamos derivando una fórmula y su negación. Por lo tanto, phi no se puede derivar del sistema. Siguiente lámina. Pero ahora cabe la pregunta de si se puede derivar no phi. Porque el teorema de incompletitud lo que asegura es que tanto phi, existe una phi que tanto ni ella ni su negación se pueden derivar del sistema. Si pudiésemos derivar no phi, entonces no estaríamos hablando de incompletitud. Bueno, tenemos que si la relación W al par PQ no se verifica para ningún número natural real, de hecho no se verifica para ningún número natural Q. Así pues, lo siguiente ocurre. Del sistema N para la aritmética se deriva la negación. Como no se verifica, se deriva la negación de esa fórmula para todo Q que pertenece a los naturales. De esta manera, por la omega consistencia, de N se obtiene que no se puede derivar que para todo X sub 2 no es cierto que W de el numeral de P y X sub 2. Y por lo tanto tenemos que, como esa negación de esa fórmula equivale a la negación de phi, entonces el sistema N no se puede derivar no phi. Hemos así probado, partiendo de la omega consistencia de N y por lo tanto de su consistencia, que N de hecho es incompleto. La idea es que Gödel construyó, intuitivamente hablando, una fórmula que al garantizar que no es demostrable, es verdadera, pero de hecho no es demostrable. Es decir, tenemos una fórmula que siendo verdadera no es demostrable, pero su negación tampoco es demostrable, y esto sale por definición de omega consistencia. Siguiente lámina, por favor. Ahora vamos a esbozar, primero enunciaremos el segundo teorema de incompletitud, luego esbozamos su demostración. El segundo teorema de incompletitud lo que hace es presentarnos una de estas fórmulas que de hecho no puede demostrarse, que es una fórmula que garantice la propia consistencia del sistema N para la aritmética. Dice el teorema, si N es consistente, entonces no se puede derivar de N una fórmula bien formada que afirme la consistencia del sistema. Es decir, de N no se deriva una fórmula como esta que puede traducirse como que N es consistente. Con DN sería que N es consistente. Adelante. Ahora, nos podemos preguntar quién puede ser una fórmula de esa naturaleza, es decir, quién puede ser con DN o quién puede ser la fórmula que garantice que N es consistente. Hay varios ejemplos, pero nosotros tomaremos uno principalmente del libro de Nagel y Newman o del libro de Mendelssohn, disculpen. El de Nagel y Newman con DN sería la siguiente proposición. Existe un Y tal que para todo X, Y no es el número, X, disculpen, no es el número de Gödel de una fórmula Y. Es decir, existe una fórmula en la aritmética para la cual no hay ninguna sucesión de fórmulas que constituya una prueba en N. En otras palabras, no hay una prueba para la fórmula cuyo número de Gödel es Y. Esa pudiese ser una fórmula, una forma de interpretar la consistencia de N.
La otra forma es la siguiente. Este está tomado, como les dije, del libro de Mendel. No existe un x sub 1, no existe un x sub 1 tal que existe un x sub 2, x sub 3, x sub 4, tal que d de x sub 1, x sub 2 y d de x sub x y d de x sub 3 y x sub 4 y la negación de x sub 2 y x sub 4. ¿Quién es la negación de m de n? Bueno, esta es una relación que se verifica si solo si n y m son números de fórmulas contradictorias. ¿Qué nos dice esa fórmula? Bueno, nos dice que no existen demostraciones, ¿sí?, de una fórmula x sub 2, que no existen demostraciones de una fórmula cuyo número sea p, por ejemplo, y de una fórmula cuyo número sea q, tal que p y q sean números de Gödel de fórmulas contradictorias. Adelante. Entonces tenemos así que cualquiera de los dos casos, si con Dn se obtuviese como teorema del sistema n para la aritmética, entonces se probaría que de hecho el sistema n para la aritmética es consistente. Presentaremos ahora un esbozo de prueba del segundo teorema de incompletitud de Gödel por absurdo. Partiremos del siguiente teorema. De n se deriva que sí, que de n se deriva el siguiente teorema condicional. La consistencia de n implica la phi indecidible del primer teorema de completitud. Entonces, si ocurre, por absurdo, que la consistencia de n fuese un teorema de n, entonces aplicando la regla de modus ponens pudiésemos obtener que phi es un teorema de n. Pero esto contradice el primer teorema de incompletitud. Por lo tanto, tenemos que de n no se puede derivar la consistencia del sistema n. Con eso concluimos el esbozo de tanto el primer como segundo teorema de incompletitud de Gödel, en este caso para un sistema formal para la aritmética en primer orden. Obviamente cabe el comentario de que el sistema de Gödel entonces se extrapola, mejor dicho, a cualquier sistema formal en cualquier orden que capture a la aritmética. Es decir, no es una limitación nada más de los sistemas para primer orden, sino que es una limitación de la formalización en cualquier orden y con cualquier lógica clásica para la aritmética. Digo el comentario de cualquier lógica clásica porque principalmente no he trabajado muchas formalizaciones con otras lógicas que no sean clásicas. Ahora, ¿por qué esto tiene un papel fundamental en la investigación sobre la lógica de primer orden? Bueno, porque autores como Gregory Moore creen que el teorema de completitud y el teorema de incompletitud de Gödel jugaron un rol muy esencial para que entre 1930 y 1940 los lógicos se demarcaran en el partido, los lógicos y los matemáticos se demarcaran en el partido por la aceptación de la lógica de primer orden como fundamento formal de la matemática, con mayor exactitud la teoría de conjuntos. Siguiente lámina, por favor. Fíjense, la tesis de Gregory Moore entonces es doble. Él cree que, bueno, un rol principal fue el teorema de completitud en 1930 que mostró que la lógica es completa, es decir, para toda proposición, es decir, que garantizamos la completitud de la lógica. Esto obviamente no puede probarse para la lógica de segundo orden, pero también es para Gregory Moore fundamental el hecho de que cualquier sistema formal que trate de capturar a la aritmética bajo las condiciones que ya hemos dicho, es decir, del cual se puedan obtener los axiomas de Peano teorema, que además sea recursivo y que además se suponga como consistente, bueno, siempre va a ser incompleto. Entonces, esto abre la siguiente posibilidad. Si el matemático va a formalizar su disciplina, él lo que quiere es obviamente que los problemas que queden abiertos y que van a quedar abiertos por incompletitud
sean de naturaleza matemática, no de naturaleza lógica. Por eso opta por, digamos, siguiendo la tesis de Grigori, eso opta por formarla con la lógica de primer orden, porque si optase por formalizarla con otra lógica, por ejemplo, la lógica de segundo orden, que sabemos que es incompleta, entonces quedarían problemas abiertos tanto de naturaleza lógica como de naturaleza matemática. Esto lo dice Gregory Moore y lo podemos respaldar con las siguientes palabras. No fue hasta la década que transcurre entre 1930 y 1940 que los lógicos y matemáticos aceptaron a la lógica de primer orden como base para la matemática, y esto se debe principalmente a dos resultados metateóricos del lógico austriaco Kurt Gödel. Obviamente, cuando estamos hablando de que los lógicos y matemáticos aceptaron a la lógica de primer orden como base para las matemáticas, no nos estamos refiriendo al programa logicista de Frege o de Russell o el neologicismo contemporáneo. Nos estamos refiriendo a la formalización de la matemática, sin la pretensión de reducir la matemática a la lógica, simplemente la formalización de la matemática. La formalización de la matemática, los matemáticos aceptaron que se llevasen por estos dos resultados que comenta Moore, por el teorema de completitud de Gödel, en que la lógica de primer orden es completa y consistente, y por el teorema de Gödel, donde se prueba que no existe una axiomatización recursiva para la aritmética que, bajo hipótesis de que sea consistente, pueda probarse su completitud en ninguna lógica. Entonces, si ninguna lógica puede atrapar completamente o formalizar completamente la aritmética, pero además depende mucho la lógica que elijamos, porque algunas son incompletas y otras completas, entonces parece que la mejor postura es, que la mejor apuesta, disculpen, es apostar por la lógica de primer orden. Además, aunque Moore no lo desarrolla, cree que el carácter de la simplicidad de la lógica de primer orden jugó un rol muy importante. Siguiente lámina. Por cierto, ahí en el chat, Daniela acaba de dejar el link para que registren su asistencia el día de hoy. Entonces, a pesar de esto y a pesar de que entre 1940 y 1930 y 1940 los matemáticos empezaron a usar o formalizar a la matemática en primer orden, siguiendo la hipótesis de Moore y de Ewald, ocurrió que en los años 50 del siglo pasado se propusieron algunas extensiones de la lógica de primer orden, entre primer orden y segundo orden, porque ya se sabe que la lógica de segundo orden en adelante es incompleta, con mayor poder expresivo que permitían facilitar la formalización de los argumentos matemáticos, así como aportar nuevos instrumentos para la investigación tanto en matemática como en fundamentos de la matemática. Entre varias de estas extensiones podemos encontrar a las lógicas infinitarias, que fueron definidas formalmente y trabajadas principalmente por Scott, Tarski, Karp, López Escobar, Hans, Bell y Keisler. Sobre ellas se puede encontrar mucho en Chani Keiler, en Frun Thomas Ebbinghaus, por ejemplo. Hay una entrada en la Stanford Encyclopedia of Philosophy muy buena sobre lógicas infinitarias. El libro de Potter sobre filosofía de la teoría de conjuntos tiene unas referencias a las lógicas infinitarias porque son usadas para pruebas de cardinales muy grandes. Entonces hay muchas referencias sobre lógicas infinitarias, las comentaré con mayor precisión en la clase bibliográfica de dentro de 15 días, pero también hay otras extensiones, si podemos ir atrás por favor, también hay otras extensiones muy importantes, como las lógicas de cuantificadores generalizados, que aparecieron por primera vez en 1957, definidas por Motowski, y entre una de las cuales se caracterizó está la lógica de cuantificador cardinal omega sub 0, es decir, existe una cantidad omega sub 0 o para toda cantidad omega sub 0 de variables, ¿sí? Dentro de las lógicas infinitarias, adelante, siguiente lámina, dentro de las lógicas, disculpen, de cuantificadores generalizados, el estudio de los cuantificadores de cardinales, así como de otros tipos de cuantificadores, llevó a otras lógicas con mucha potencia, como la lógica de cardinal o la lógica de cuantificador cardinal omega sub 1. Es decir, existe una cantidad omega sub 1 de variables o para toda cantidad omega sub 1 de variables. Y en 1965, Forken demuestra que esas lógicas son enumerablemente compactas.
Estas demostraciones de Forken y compañía sobre estos sistemas lógicos, sobre las lógicas infinitarias, las lógicas de cuantificadores generalizados y extensiones de esa naturaleza, son las que llevan a Lidron en 1969 a mencionar su famoso teorema y demostrarlo sobre, digamos, el poder expresivo y el alcance que tienen estas lógicas en comparación con la lógica de primer orden y qué es lo que se pierde a consta de esa expresividad. Entonces, Keisler en 1970 ofrece una explícita axiomatización de esta lógica, y junto a estas lógicas empiezan a aparecer trabajos de lógica modal en el contexto de la lógica matemática, y entonces vuelve a aparecer la pregunta de, bueno, ya va. Obviamente, en 1930, la lógica de primer orden gana la batalla frente a la lógica de segundo orden y la lógica de la teoría de tipos, porque la lógica de primer orden es completa. Estas lógicas no son completas, pero algunas de ellas son enumerablemente compactas, es decir, sirven por lo menos para axiomatizar versiones de la teoría de conjuntos. Entonces, ¿qué ocurre desde 1950 en adelante? ¿La lógica de primer orden sigue ganando la batalla o no sigue ganando la batalla como lógica base para las matemáticas? Siguiente lámina. ¿Cuáles son o cuál es la razón para no asumir estas nuevas lógicas que acabamos de citar como lógicas bases para las matemáticas? Porque obviamente, al ser extensiones de la lógica de primer orden que se encuentran, al ser extensiones de la lógica de primer orden que se encuentran entre primer orden y segundo orden, tienen mayor expresividad que la lógica de primer orden clásica que conocemos y que estuvimos trabajando todas estas sesiones hasta hoy. Entonces, ¿cuáles son las razones para no aceptar a la lógica modal como lógica base para las matemáticas, o a las lógicas infinitarias, o a las lógicas de cuantificadores generalizados? Bueno, la hipótesis de trabajo que el profesor Dr. Franklin Galindo y mi persona hemos estado sosteniendo en el trabajo que me va a permitir ascender de escalafón en la Universidad Central de Venezuela, en donde yo trabajo, tiene mucho que ver con esto. Nosotros, trabajando no solo a Moore, a Ewald, sino también varios aspectos contemporáneos, consideramos que además de la completitud, hay otras buenas razones para considerar por qué la lógica de primer orden sigue hoy funcionando como lógica base para las matemáticas. Y esas razones son, en especial, dos: la simplicidad y la fructífera en consecuencias matemáticas que resulta la lógica de primer orden. Por razones de tiempo, nosotros no podemos agotar acá, porque se nos iría prácticamente, tendría que ser otra sesión dedicada solo a esto, pero por razones de tiempo, solo vamos a abordar el tema de la simplicidad, y dentro del tema de la simplicidad, también por razones de tiempo, vamos a abordar un pequeño aspecto. Adelante. Fíjense, la simplicidad es una virtud teórica que marca la investigación de varios de los lógicos y matemáticos en su defensa por posicionar cierta lógica como la más adecuada para reconstruir los fundamentos de la matemática. Por ejemplo, ante el argumento del poder represivo, fue tan vital para defender a las lógicas infinitarias y de segundo orden antes de 1930, ya Peirce se demarcaba con la simplicidad como un criterio de elección a favor de la lógica de primer orden. Aunque yo les acabo de decir que la lógica infinitaria fue definida en 1950, se usaba, aunque no definida con, digamos, la rigurosidad como se define hoy día una lógica, es decir, caracterizando su sintaxis y su semántica y ofreciendo resultados metateóricos para la misma, pero la lógica infinitaria se usaba anteriormente, ¿sí? Entonces, Peirce, que también la usó en muchas ocasiones, ya tenía un argumento para demarcarse de esas lógicas y seguir prefiriendo lo que él llamaba de primera intencionalidad, que es un ancestro de lo que hoy día nosotros llamamos lógica de primer orden. Para Peirce era más simple y por tanto preferible trabajar con la lógica de primer orden, puesto que dicho sistema era menos problemático en términos filosóficos que la lógica de segundo orden. Esta cita, siguiente lámina por favor. Siguiendo la reconstrucción de Ewald, nosotros vamos a cita a continuación
se muestra cuál es la razón de Peirce de apelar por la simplicidad como criterio no solo de demarcación, sino también de elección entre una lógica y otra. Entonces, la cita aparece en el artículo de Ewald en la Stanford Encyclopedia of Philosophy dedicada al surgimiento de la lógica de primer orden. Por favor, David. Dice así, y cito a Ewald, esto es una traducción, ya que el documento original obviamente está en inglés. Tenemos, por ejemplo, una comprensión razonable de lo que significa hablar en términos de primer orden de todos los planetas o decir que existe un planeta con una determinada propiedad. Pero, ¿qué significa hablar en términos de segundo orden de todas las propiedades de los planetas? ¿Cuál es el criterio de individuación para tales propiedades? Recuerden que nosotros tenemos criterios de individuaciones claros dentro de la lógica de primer orden, ya que estamos trabajando con objetos, pero no tenemos criterios de individuaciones claros para las propiedades. Decir cuándo dos propiedades son iguales es muy problemático. De hecho, es tan problemático que el axioma quinto de Frege de las leyes fundamentales de la aritmética, al tratar de establecer la identidad de las propiedades o los conceptos mediante sus extensiones, produce la paradoja de Russell. Entonces, ¿cuál es el criterio de individuación para tales propiedades? ¿Es la propiedad de ser el planeta más externo lo mismo que la propiedad de ser el planeta más pequeño? ¿Qué podemos decir acerca de las propiedades negativas? En este caso, aunque solo hay un número finito de planetas, nuestros cuantificadores de segundo orden deberán abarcar infinitas propiedades. Y así las objeciones de Quine no son familiares. Obviamente las objeciones de Quine a la lógica de segundo orden. Es decir, la idea que está tratando de reconstruir aquí Ewald, siguiendo la intuición de Peirce, es que nuestra lógica de primer orden nos compromete menos ontológicamente, resulta ser mucho más parsimoniosa que la lógica de segundo orden. Ese tipo de criterios es el que a mí, bueno, a mí en particular y a mi tutor, el doctor Franklin Galindo, nos interesa en el aspecto filosófico de la pregunta cómo se constituyó la lógica de primer orden como lógica base para la matemática. A pesar de que esa es una pregunta que se debe responder también desde el aspecto puramente formal, ¿sí? Desde el aspecto filosófico uno puede apreciar y tratar de reconstruir el criterio usado por Peirce y actualizarlo o traerlo a, digamos, la escena contemporánea. Aquí nosotros vamos a detallar un ejemplo y con eso terminaremos la sesión. Adelante, por favor. El argumento de Peirce es un excelente ejemplo de la aplicación del principio de la navaja de Ockham, según el cual, si T sub 1 es más simple que T sub 2, entonces es más racional adoptar T sub 1 que T sub 2. Nuestra hipótesis al respecto es que de forma similar podemos tomar la simplicidad como una razón de peso para explicar el por qué los matemáticos contemporáneos adoptaron y adoptan a la lógica de primer orden como lógica base para las matemáticas, incluso en otras lógicas como la lógica de cuantificador cardinal omega sub 1 y la lógica modal. Desarrollar este punto seguimos el desarrollo de Baker en la Stanford Encyclopedia of Philosophy. Baker tiene un muy buen artículo sobre la simplicidad, sobre por cómo existen dos registros en que se puede entender la simplicidad. En un primer registro encontramos la simplicidad sintáctica o también llamada elegancia, que podemos enunciar de la siguiente manera. Registro sintáctico, T sub 1 es más elegante o sintácticamente más simple que T sub 2 si se cumplen las dos siguientes cláusulas. 1. T sub 1 tiene un menor número de principios e hipótesis que T sub 2. Y la segunda cláusula, los principios e hipótesis de T sub 1 son mejores que los de T sub 2. El otro registro es el ontológico o semántico y es comúnmente llamado simplicidad ontológica. Podemos dar parsimonia de la siguiente manera, por favor. Registro ontológico o sub 2. Una T sub 1 es más parsimoniosa que T sub 2 si son los en las siguientes condiciones. La primera,
número de entes presupuestos por T sub 1 es menor que el presupuesto por T sub 2, y la segunda, el tipo de entes presupuestos por T sub resulta más simple que los presupuestos por T sub 2. Nosotros, atendiendo al hecho de que esto tampoco es el objetivo propio del seminario, y por eso simplemente lo referimos al final de esta clase, que términos escolares, por decirlo de alguna manera, la última clase de contenido, porque la clase siguiente será bibliográfica. Nosotros nos centraremos en particular en este momento en ofrecer una razón que hemos caracterizado de por qué la lógica de primer orden resulta más parsimoniosa que la lógica modal, por ejemplo, y por qué sugiere entonces es mejor la lógica de primer como lógica base para las matemáticas en vez de la lógica modal. Esto no quiere decir, antes de que yo lea el argumento, no quiere decir que estamos negando que existan investigaciones contemporáneas sobre fundamentos de la matemática en lógica modal. Tampoco quiere decir que neguemos que son importantes las investigaciones contemporáneas que en lógica modal se están llevando sobre la matemática. No aceptaríamos, digamos en términos filosóficos, reducir toda la lógica a la lógica de primer orden. Simplemente estamos mostrando por qué la preferencia a la lógica de primer orden, a pesar de que todas estas investigaciones en lógica modal también se pueden llevar a cabo. En el caso de la lógica modal, tenemos que su semántica implica el uso de estructuras de Kripke, que son algebraicamente más complejas que las estructuras estándar de la lógica de primer orden, que fueron las que ya hemos nosotros revisado. En este sentido, se estaría yendo en contra de la cláusula 2 del criterio de parsimonia. Además de ello, tenemos que toda estructura de Kripke, por definición, esto se puede encontrar en Nedoi y Shor, Logic for Application, está en el universo de von Neumann, es decir, en el universo B, la construcción del universo conjuntista, el cual se puede construir en orden su semántica estándar. ¿Qué pasa acá? Esto resulta en que todos los sistemas de lógica modal conocidos se pueden desarrollar con ZFC, la axiomática de Zermelo-Frenkel Choice, en primer orden, lo que nos lleva a pensar en la navaja de Occam, de nuevo. Las entidades no deben multiplicarse más allá de la necesidad, y en pro de ello se ve cómo es preferible elegir a la lógica de primer orden en vez de a la lógica modal. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, cómo se puede definir a las lógicas modales en el seno de la teoría de conjuntos del sistema axiomático para la teoría de conjuntos ZFC en primer orden, con su semántica estándar. Entonces, todas esas lógicas terminan siendo definidas en el seno de la lógica de primer orden. Entonces, si vamos a construir a la matemática en el seno de la lógica modal y la lógica modal se puede reconstruir en el seno de la lógica de primer orden, entonces parece, a partir de un criterio de simplicidad, que deberíamos preferir a la lógica de primer orden, y que de hecho por eso los matemáticos y los metamatemáticos prefieren a la lógica de primer orden a otro tipo de lógicas. Y bueno, eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado, como yo lo disfruté, el contenido teórico de estas 6 sesiones. Y para la sesión de dentro de 15 días, vamos a tener un comentario detallado, con suma rigurosidad, obviamente, de las fuentes bibliográficas que podemos revisar al respecto de todos los tópicos que hemos estado trabajando a lo largo de todas estas sesiones. Esas fuentes bibliográficas las dividiremos según el, digamos, nivel de complejidad. Es decir, tendremos una complejidad básico para los que quieran empezar en los temas. Tenemos un nivel de complejidad intermedio y luego propondremos, siempre desde nuestras obvias limitaciones, los libros que creemos son de nivel de dificultad obviamente avanzado. Es decir, que serían libros a los que se les puede entrar luego de hacer una profunda revisión bibliográfica y luego de, obviamente, digamos, interiorizar muchas de estas pruebas y muchos de estos conceptos. Bueno, te dejo la palabra, David. Muchas gracias.
Gracias, profesor. Si alguien tuviese alguna pregunta, el micrófono está abierto. De igual manera, recordarles que el link del formulario ha sido enviado y, bueno, pueden irlo llenando. ¿Alguna pregunta? Muy bien, al parecer no hay preguntas. Una vez más, profesor Ricardo da Silva, muchas gracias. El contenido de este taller es inapreciable. Tenemos que, por lo menos yo lo voy a repetir muchas veces. Lo estamos grabando, estamos procurando subirlo tan pronto como se nos sea posible. Y bueno, nuestra siguiente cita sería el 31 de julio para la séptima y última sesión. Perfecto, David. Entonces quedamos para el 31 de julio y yo también agradezco mucho que estén grabando las sesiones. Eh, creo que a mí en lo particular me servirá a mí también para seguir estudiando. Creo, David, que muchas personas en el chat están comentando, ahí acaba de poner el formulario para que aquellas personas que asistieron el día de hoy lo llenen. Bueno, muchas gracias, David, y muchos los asistentes. A ustedes las Gracias. gracias, profesor. Gracias a todos.